Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida, estamos en la serie Leemos la Biblia en un año y hoy es el video tan esperado de las respuestas a las preguntas de los libros de Reyes y Crónicas. Así que vamos a ver una serie de varias preguntas que ustedes nos han dejado en los comentarios que tienen que ver con la comprensión de pasajes que son de difícil explicación o comprensión. Así que comencemos con la pregunta número 1. Ya en el capítulo 1 del libro de Reyes dice que a David, estando siendo anciano, no pudiéndose calentar por su propio medio con las mantas que le ponían, le consiguieron una mujer virgen para que fuera su esposa y allí lo cuidara y pudiera calentarle con su cuerpo. Esto era muy común en aquellos tiempos, que se consiguiera la posibilidad de calentar el cuerpo humano a través de otro cuerpo humano. En este caso, David junto con Abisag, la tsunamita, estuvo allí, aunque no la conoció, no tuvo intimidad sexual con ella. Ahora, en un momento del comentario, yo digo que esta tsunamita posiblemente sería también la Sulamita con L, que se menciona en Cantar de los Cantares capítulo 6, que fue como la mujer, la amada, la deseada de Salomón, ¿no? Salomón que tuvo tantas esposas. Bueno, ¿de dónde sacó eso? Simplemente de el cotejar un pasaje con otro, simplemente ver que allí es la Tsunamita, o sea, la mujer de Sunem, que era el mismo lugar donde había estado la viuda que Eliseo le resucitó al hijo. ¿Vieron? ¿Recuerdan ese acontecimiento? Era una ciudad israelí de la zona norte del territorio de Israel. Bueno, allí vemos que dice Abisag la Tsunamita. Y como en el libro de Cantar de los Cantares dice la Sulamita, se le menciona el nombre de esa mujer, de esa doncella, de esa joven que Salomón amaba tanto, o bueno, el amado y la amada, es que hago esa relación. Algunos comentarios dicen que no hay que hacer esa relación, no hay por qué hacerla, no es que no es, y otros dicen que podía ser porque la Sulamita del libro de Cantar de los Cantares es otra forma de decir tsunamita, con N o con L. Pero bueno, es un comentario al paso. Vamos con la pregunta número 2. Y aquí en el capítulo 3 comienza diciendo que Salomón tomó como esposa a la hija de Faraón. Y ahí donde vos me decís, pero Rodo, pero no es que no se puede. Miren, hay muchas cosas que no se podían y que Dios no aprobaba, que finalmente los hombres en la Biblia terminaron haciendo. Por supuesto, recuerden que Salomón era un rey de una gran potencia que era Israel en ese momento. Venía de un reinado de David de 40 años, con mucha conquista de tierras, con mucho respeto, mucho temor de Dios en el ambiente que había generado que Dios pusiera mucho miedo en las naciones y mucho respeto al reino de Israel. Y Salomón toma la decisión de tomar a la hija de Faraón como su esposa. Era una cuestión de alianza política sobre todo, o de diplomacia solidaria, me explico, ¿no? De colaboración entre naciones. Casi siempre las alianzas políticas se realizaban a través de matrimonios de mis hijos con tus hijas o tus hijos con mis hijas. Y así se generaba un estar emparentados para poder tener una alianza política que generaría también mayor prestigio a nivel internacional y también mayor poderío militar porque se podrían apoyar mutuamente uniendo sus ejércitos. Bueno, ¿es algo que en la Biblia sucede? Sí. La Biblia, ¿por qué lo menciona? Porque quizás de todas las esposas que tuvo Salomón, la de mayor prestigio en cuanto a su origen sería la hija de Faraón. Ahora, que Dios lo permitiese no significa que Dios lo aprobara, así como, la cantidad de esposas que tuvo Salomón, entre sus 700 mujeres esposas y 300 concubinas. Por supuesto, Dios no lo aprobaba, pero lo terminó permitiendo porque Dios hace eso. Dios no puede involucrarse a manipular totalmente nuestra voluntad. Él no lo hace, Él nos dio libre albedrío.
pero pese a nuestras debilidades u horrores, Dios cumple su propósito. Por eso hizo un pacto con el rey David, el pacto davídico, y luego siguió con la promesa que le hizo a Salomón también. Ahora vemos que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y allí vemos que más adelante en el libro de Reyes va a decir que Salomón, por todas las mujeres que tuvo y por el respeto que tenía que ellas adoraran a sus dioses diplomáticamente o ser políticamente correctos, terminó él siendo idólatra, y eso trajo el furor de Dios sobre él y no le destituyó como rey y no destruyó el reino por amor a David, su padre, y al pacto que habían hecho. Pero bueno, un poco aquí está la respuesta de por qué es que, Salomón toma a la mujer de Faraón y por extensión a todas las demás mujeres. Así que vamos con la tercera pregunta. Bien, y esta pregunta tiene que ver específicamente con comprender cómo era el tema de la soberanía y cómo es esto de darle 20 ciudades a un rey, a otro. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es esto? Bueno, el rey era soberano sobre su territorio. Recordemos que no solamente era soberano sobre su territorio, sino que su territorio abarcaba límites. Ahora, dentro de esos límites, habían ciudades que estaban habitadas por diferentes personas que estaban allí. Ahora, podían ser del pueblo de Israel, como podían ser personas que eran extranjeros en ese lugar, pero estaban dentro del territorio soberano del reino de Salomón. Entonces Salomón dice en los comentarios, esto lo que te estoy diciendo es en base a los comentarios, que esas 20 ciudades están habitadas por extranjeros, no por israelitas. Entonces se las cedió al rey Hiram dentro del territorio de Israel para que el rey Hiram pudiese conquistarlas. O sea, le dio un permiso para que pudiese invadir esas 20 ciudades, destruir a los habitantes y poder poner habitantes de lo que era el territorio del rey Hiram. O sea, que pueda tomar como territorio a esas ciudades para anexarlas al territorio del rey Hiram. Ahora, el hecho es que después se dio cuenta que no eran muy productivas esas 20 ciudades, y en el segundo libro de Crónicas, allí nos dice que se las devolvió al rey Salomón porque no le gustaron, ¿no? Entonces allí el rey Salomón las reconstruyó, las habitó con ciudadanos israelíes. Entonces ahí vemos un poco de cómo era el tema de la soberanía. Recordemos que cuando, por ejemplo, Salomón toma a la hija de Faraón, Faraón le regala a la hija como dote para el rey y para usted, para ellos, una ciudad entera. Vos decís, ¿cómo es que le regala una ciudad entera? Sí, le regala una ciudad que en realidad estaba habitada por otros habitantes que eran extranjeros, pero dice que Faraón la ataca, mata a todos y le entrega como regalo esa ciudad a su hija como dote. Y literalmente la Biblia lo dice así. Y vos me decís, pero Rodo, ¿qué tiempos eran aquellos? Sí, era cuestión de soberanía, de tomar decisiones y de avanzar en ese aspecto en base a sus intereses. ¿Dios lo aprobaba? Seguro que no, pero bueno, así se daban las cosas en ese contexto político, religioso y cultural sobre todo. Vamos a la próxima pregunta. Con respecto a esta respuesta, tiene que ver con que qué pasa con esto de la oscuridad, porque la Biblia dice Dios es luz. Dios es luz, no hay ninguna oscuridad en él. Bueno, esa es una expresión de lo que significa. Recuerden que la Biblia cuando habla de luz, habla de buenas obras, habla de santidad, habla de majestuosidad. Y cuando habla de oscuridad o tinieblas, habla de el reino de la maldad, de todo lo que tiene que ver con la expresión de el desarrollo de una vida impía. Ahora, en este caso, no podemos relacionarlo la oscuridad con el hecho de la maldad. Dios habita en oscuridad, como si fuera el reino de las tinieblas. No, tiene que ver con la expresión que en la Biblia también se vio, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, que una densa nube se apareció delante de ellos y Dios les habló desde esa nube. Esa nube es interpretada como una densa oscuridad, o sea, un lugar al cual es inaccesible a la vista humana. Es esa oscuridad donde Dios se manifestó con su Shekinah, con la presencia de Dios. No solamente en el monte Sinaí, donde dice que Moisés subió a esa densa oscuridad, que era esa nube
inaccesible a los ojos al entrar en ella, sino también aparece la palabra oscuridad también cuando el tabernáculo es inaugurado y aparece la nube, y ahí se manifiesta que Dios habita en esa densa nube, pero se le da esa característica de que es oscura, de que no es accesible a los ojos. Tiene que ver simplemente con eso, Dios que habita en esa densa nube que era la Shekinah, la manifestación de la presencia de Dios. Nada más que eso, así que vamos a la próxima pregunta. Y con respecto a esta respuesta, bueno, hay que entender un poco de lo que era la diplomacia política y religiosa de aquellos tiempos. Como dijimos en la primera de las respuestas de este video, las alianzas políticas tenían que ver también con emparentarse con mujeres de otros reyes que eran ofrecidas para generar las alianzas políticas o eran pedidas también para generar alianzas políticas y sobre todo militares, o también para hacer tratados de comercio, intercambio de mercancías y crecimiento y progreso económico. Ahora, era muy común en aquel tiempo ser políticamente correctos con el respeto de la adoración de otros dioses que tenían esas mujeres u esos hombres que venían de otras regiones. Por eso, para no imponer la religión del reino, lo que se hacía era permitirles la construcción de templos o promover desde el Estado, desde el poder, digamos, del rey, la construcción de templos para la adoración de esos dioses. Es como cuando actualmente viene alguien de una religión o una secta y le pide al Estado que el poder hacerlo. Bueno, allí el Estado le facilita, por eso hay libertad de culto. En el caso de Salomón, él, para todas sus mujeres que venían de otras naciones por las alianzas políticas y también tratados comerciales, etcétera, 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 él promovió la creación de templos para esos dioses, para ser políticamente correcto con la adoración de esos dioses. ¿Que fueron de tropiezo? Totalmente. ¿Que Dios no lo aprobó? Totalmente. Dios no lo aprobó. Pero Salomón lo hizo así. Salomón lo hizo así y fue de mucho tropiezo y casi de devastación del reino si no fuese por el pacto de Dios con David, de que habría siempre un rey en su descendencia, porque de allí también más adelante, siglos más adelante, le dirían 1000 años después, nacería Jesucristo. Vamos a la próxima pregunta. Esta pregunta es muy atinada. ¿Por qué? Porque vemos que Elías pasa de una sensación de euforia, de victoria, de logro, de alcance, de progreso, de un gran milagro y de respaldo de Dios, a una situación de temor que lo hace huir de Jezabel, frente a la amenaza de muerte. Y claro, la pregunta es ¿por qué huyó? Y huyó porque era débil, huyó porque tuvo temor, huyó porque vio la amenaza y no confió en el Señor, se dejó llevar por el momento, porque realmente no era lo mismo que te amenazara a tal persona y son solo palabras, a que te amenazara a alguien que ya había matado gente, que ya me explico, ¿no? Que era terriblemente maligna y muy idólatra, como era Jezabel. No era lo mismo la amenaza, pero recuerdo el pasaje del libro de Santiago que dice que Elías era un hombre sujeto a debilidad. Elías era un hombre sujeto a debilidad, pero oró para que no llueva y no llovió. Y luego oró para que lloviese y llovió. Ahora, esa parte, Elías era un hombre sujeto a debilidad, nos da a entender a nosotros que él simplemente era débil, era vulnerable a los ataques, a las emociones, a las sensaciones. Por eso, una vez que huye, él le dice al Señor, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Cuando un espíritu de víctima permitimos que pueda manipularnos, que pueda persuadirnos a que hagamos ciertas cosas o no, o que simplemente bajemos el nivel del concepto que tenemos de nosotros mismos, y no en base a la fe en Dios, sino en base a las circunstancias, eso no está bien. No lo tenemos que permitir. Elías lo permitió y por eso es que huyó, pero Dios lo alimentó y luego en el monte Horeb, en el monte Sinaí, le dijo, Elías, levántate porque el largo camino te resta. Y allí siguió su camino hasta que fue arrebatado. Y no solamente el que deseaba morirse no murió, sino que nunca vio muerte, sino que fue arrebatado. Así que excelente. Vamos a la próxima pregunta.
Jeroboam fue un ser muy particular. ¿Por qué? Porque no solamente Dios le había dicho te voy a dar 10 de las tribus y vas a ser el rey del reino del norte, sino que le había prometido que Dios iba a hacer de su descendencia o una descendencia de reyes si él cumplía la voluntad del Señor, pero él no lo hizo. Entonces él decide, siendo rey del norte, generar 2 o 3 santuarios en diferentes lugares para adorar a sus dioses. Crea dioses haciendo 2 becerros de oro y a partir de allí le dice a Israel, no tienen que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el único lugar dado por la ley para adorar era el lugar donde Dios eligiese. Y el lugar donde Dios eligió fue Jerusalén. Y sobre todo el templo de Salomón, que era tan reciente, nuevito, flamante. Y allí dijo, Israel va a desertar. Entonces, ¿qué hizo? Generó 2 becerros de oro, los nombró como los nuevos ídolos o dioses de Israel, puso santuarios en su territorio y puso también personas para que fueran sacerdotes de ese sistema religioso. O sea, creó una nueva religión y una religión que dejaba de lado a Dios y que estaba basada en sus propios placeres. El pueblo quizás al principio no lo entendió, pero vio que estaba bueno, que había pecado libre y entonces no hubo problema. Y de allí en adelante el pueblo de Israel jamás, el reino del norte, jamás tuvo ninguno de los reyes que hiciese la voluntad de Dios. Y eso trajo la deportación a través de Asiria. Y Dios una y otra vez les habló y fue una y otra vez amonestado. Sin embargo, nunca escuchó las palabras de su profeta, las palabras de Dios, y siempre fue terco y rebelde. Por eso 120 años aproximadamente antes del reino del sur, el reino del norte es llevado cautivo. Pero se lo menciona constantemente, permaneció en los pecados de Jeroboam. Significa que nunca destruyeron los becerros de oro, ni nunca destruyeron el sistema religioso que Jeroboam había creado. Por eso es tan constante decir que los reyes del norte permanecieron en el pecado de Jeroboam. ¿Cuál era el pecado de Jeroboam? Crear esta religión idolátrica en base a los 2 becerros de oro, a los 2 lugares o 3 lugares de culto y a los sacerdotes de turno que se levantaban de cualquier tribu. Y allí todo lo que significaba el culto idolátrico, donde había totalmente injusticia, fornicación, adulterio y prácticas prácticas aborrecibles por parte de Dios. Ese fue el gran pecado de Jeroboam. Vamos a la próxima pregunta. Hay una frase que siempre me ayuda a responder esta pregunta y es que siempre se intentó quitar al pueblo de la idolatría, pero nunca se pudo quitar la idolatría del corazón del pueblo. Entonces los reyes que querían hacer la voluntad del Señor, lo que podían hacer eran como tomando la fuerza militar y tomando soldados, ir y destruir altares. Pero que se destruye un altar, un lugar de adoración físico, no destruía la idolatría en el corazón del pueblo. Simplemente se quitaba ese altar. Pero el pueblo en su corazón seguía siendo rebelde a Dios e idólatra, sobre todo por las prácticas idolátricas que involucraban prácticas totalmente pecaminosas y muy placenteras para el pueblo. Por supuesto, por eso allí todos los reyes lo que hacían eran quitar los altares idolátricos, quitar los altares en lugares altos, en lugares de árboles frondosos, pero nunca podían quitar la idolatría del corazón del pueblo porque el pueblo no quería convertirse a Dios. Por eso, de una generación a otra se veía avivada la idolatría en la práctica del pueblo. Por un rey malo y aún en los reyes buenos, que lo único que hacían eran intentar enseñar al pueblo, como Josafat, cuando envía personas para que les enseñen la ley. ¿Por qué? Porque por ignorancia cometían muchísimos errores y se dejaban llevar por lo que las naciones vecinas hacían y por lo que el pueblo de Israel, del reino del norte, hacía y que parecía muy común. Lo mismo nos pasa hoy como iglesia del Señor. Y hay que estar muy atentos a eso para que la iglesia no termine siendo una iglesia idólatra de otras cuestiones hoy en día, para que el Señor nos venga el día de mañana y nos vomite de su boca por no ser una iglesia amada, fiel y totalmente compatible con el llamado que tenemos en su palabra. Vamos a la próxima pregunta.
En sí lo que sabemos de los gigantes es que surgieron de la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Tenemos un video acerca de esto, de los nefilín o de los gigantes que se menciona en el capítulo 6, que de hecho aún también qué pasa con esto de los hijos de Dios, si los hijos de Dios fueron ángeles o seres humanos. Te dejo aquí el link de ese video para que puedas verlo y que digas, bueno, a ver cómo lo desarrollan las Biblias de estudio, los comentarios al respecto de esa verdad bíblica y cómo entenderlo nosotros. Pero los gigantes fueron una realidad. No sabemos bien su origen, pero sí sabemos que había en la tierra gigantes, personas de 2 metros y medio, de 3 metros, de poco más de 3 metros, y eran reales, sí, eran totalmente reales. No era una figura metafórica, ni era un simbolismo, no, eran seres humanos reales. Ahora, causa mucha impresión a este gigante específicamente, que dice que tenía 6 dedos en la mano, en las manos, y 6 dedos en los pies. Ahora, no tenemos una respuesta con respecto a que si era un problema genético o simplemente era alguien insólito que nació, pero la Biblia da el dato. Ahora, lo que sí sabemos es que era real. Primero, la Biblia no viene con metáforas ni habla de cuestiones, no sé, de leyendas. No, la Biblia habla de eventos reales. Por eso creemos en la inerrancia de las Escrituras, que no tiene errores y que los acontecimientos son todos reales. De esa manera creemos y avanzamos. Entonces sabemos que fue real y que fue alguien que Dios venció a través de uno de los valientes de David. Y qué bueno es ser así, que no importa cuántos gigantes aparezcan en nuestra vida o que parezcan gigantes que sean imposibles de vencer y hasta aberraciones como ver a alguien con 6 dedos y 6 dedos en las manos y en los pies, como si fuera un ogro. Bueno, como sea, Dios lo puede vencer y nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Cuántos lo creen? Vamos a la próxima pregunta. Para dar con la respuesta acertada a esta pregunta, tenemos que entender que, primero, Dios no odia ni desaprueba los censos. Recordemos que hay un propósito para los censos. Cuando el propósito del censo fue en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, que se hace 2 censos, al principio de Deuteronomio y al final de Deuteronomio se nombra, tiene que ver con saber cuántos habitantes hay para hacer una repartición equitativa del territorio a conquistar. Ahora, los demás censos también tenían que ver con la distribución de actividades y funciones dentro del pueblo. Pero en este caso, David, dice la Biblia allí en Reyes y en Crónicas también va a decir que Satanás se levantó contra Israel y que hizo, tentó a David con caer en el pecado del orgullo. Recordemos, después de haber leído todos los libros de Reyes y de Crónicas, que el pecado de la obstinación, del orgullo, de la soberbia, era algo que movía la mano de Dios para generar juicio. Entonces, ¿cuál fue el pecado de David? Enorgullecerse del ejército que tenía y quiso contarlo. Y de hecho, por más que en el libro de Reyes dice que se contó, en los libros de Crónicas dice que Joab no terminó de contar porque le pareció una locura. Joab vio que era fruto de la soberbia de David y eso traería juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él era el rey. Y como el rey, él era soberano sobre su territorio. Entonces, que caiga juicio sobre David también significaba que caiga juicio sobre el territorio y las personas que gobernaba David. ¿Se entiende? Y es así. De esa manera funciona la justicia de Dios también. Por eso es que el pecado fue tan terrible de hacer un censo. No por contabilizar a la gente, sino por la intención soberbia de David de querer saber cuántos soldados tenía en su ejército. Vasto ejército de más de 1.200.000, 400.000 personas. Entonces ahí es donde viene el juicio y el castigo de Dios. ¿Y por qué Dios le da opciones para poder elegir el castigo? Por misericordia. Entonces Dios le dice, a ver, ¿qué querés? ¿Querés hambre, que es caer en manos de tus enemigos? ¿O querés estar en manos de Dios? Y estar en manos de Dios significaba que caiga una peste. Y David eligió la peste porque dijo, Dios tenga misericordia. Y Dios tuvo misericordia. Y murieron decenas de miles de personas, pero cuando llegó a Jerusalén para destruirla, Dios dijo, basta. Y le dijo a David que haga un sacrificio. Y por medio de ese sacrificio se opacó la ira de Dios sobre la ciudad de Jerusalén.
Bueno, son cuestiones de cómo funcionaba y cómo funciona Dios, pero hoy en día estamos en otro tiempo, en el tiempo de la gracia, y Dios está dando mucha oportunidad y es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo mismo está pasando hoy en día frente a lo que viene, a lo que va a ser la gran tribulación. Sigamos firmes y adelante. Vamos a la próxima pregunta. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que se mencionan en la Biblia, el libro de Jasher, el libro de Enoc, el libro de Ido el profeta, el libro de Natán, y ni que hablar de otras cartas en el Nuevo Testamento que se mencionan y que no están en la Biblia como dentro de los libros inspirados por Dios, o sea, del canon bíblico. Bueno, fueron simplemente escritos que tuvieron como objetivo poder plantear de manera escrita la historia del pueblo de Israel o detalles de cada reinado. Eran escribas, eran escritos que existieron en aquel entonces y que formaron parte de la cultura del pueblo de Israel, pero que o se han perdido a lo largo de la historia o se ha decidido simplemente que no sea parte del canon bíblico. ¿Se menciona en la Biblia? Sí. ¿Significa que esos libros fueron inspirados? No. Simplemente se mencionan como libros que existieron en aquel entonces y que sirven de evidencia para cotejar la información que hay o que se encontraba en aquel entonces con la información que estaba diciendo en el libro de Reyes o los libros de Crónicas. Simplemente dicen, esto también está en este libro para que lo sepan. No fueron esos libros inspirados ni formaron parte del canon bíblico, pero simplemente los menciona la Biblia por eso, para dar evidencia que todos esos acontecimientos se encuentran en esos pasajes. Vamos a la próxima pregunta. Bueno, para entender este pasaje que suena y aparentemente dice, pero al final, ¿qué? Dios mandó la maldad, Dios mandó a pecar, Dios mandó a tentar. No. Dios dice, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces es una especie de, alusión a una reunión de Dios. Recuerden que el libro de Job, en el capítulo 1, dice que se juntaron los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Y Satanás le dijo, Job es así porque, pero permíteme ir y tocar lo que tiene y vamos a ver si no blasfema tu nombre. Y Dios le dijo, te doy permiso. Ahora, una cosa es lo que dice la palabra del Señor y lo creemos. En el libro de Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. O sea, de Dios nunca sale el mal. Pero cuando el mal se gestó por sí mismo, y esto en realidad estaría bueno para hablar de cómo se creó la maldad. Dios creó la maldad y todo ese debate que hay al respecto, pero no es caso ahora. Sí que la maldad existe, que Satanás fue el primero que creó la maldad y luego a partir de allí la maldad fue una opción para aquellos que tenían libre albedrío. No seguir solo a Dios, sino elegir hacer lo malo y rebelarme contra Dios. Ahora, así hayan gente mala o espíritus inmundos malos o aún Satanás, todos están sujetos a la soberanía de Dios porque Dios está en control. Ahora, en base a eso, Dios permite que sucedan las cosas. ¿Para qué? Porque Él dejó al tentador para tentar y probar al ser humano. Él dejó las naciones que estén allí en la tierra prometida para probar lo que había en el corazón de su pueblo. ¿Dios lo permite? Sí, para probar nuestro corazón. Ahora, también en este caso, dice, bueno, ¿cómo vamos a inducir a Acab, al rey Acab, para que ataque la ciudad y allí sea asesinado? Y entonces allí hay diferentes opciones hasta que un espíritu, que sería un demonio, porque por supuesto no sería un ángel de Dios, un espíritu dijo, seré espíritu de mentira en sus profetas. O sea, ese espíritu malo que tenía en sí la maldad, pensó en ser espíritu de mentira y convencer a los demás de que fueran un espíritu mentiroso y que digan acá muchas mentiras para que le crean y allí fuera a atacar. Y Dios le dijo, ve y tendrás éxito. Pero también recordemos que eso fue lo que pasó y lo que sigue pasando y como en el Nuevo Testamento se habla de que el mundo entero está bajo el maligno y que Dios no está en control de eso. Sí, está en control. Por eso es que Dios permite que exista la maldad, que exista el misterio de la iniquidad para aquellos que sean salvos,
lo sean porque deciden adrede, en contra de ese mundo y sistema gobernado por Satanás, pasar de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Pasar de condenación a vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Ahora, Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, pero en los que ya tienen maldad porque eligieron tener maldad, Él es soberano y por eso permite que ese espíritu vaya y lo haga, así como permitió que quedaran las naciones paganas en el pueblo de Israel para que lo tentasen y para que pudiese probarse lo que hay en el corazón, y así como permitió a Satanás tocar en principio lo que Job tenía y segundo también tocar la salud de Job sin que le haya permitido matarlo. Porque Dios nunca le va a permitir a nadie, a ningún espíritu inmundo ni a Satanás, tocar nuestra vida, porque Él es el único soberano de la vida. Espero que se haya entendido, así que vamos a la última pregunta. Claro, y aquí hay un símil entre lo que hizo Usías y lo que hizo Saúl. Saúl presentó él un sacrificio cuando lo tendría que haber hecho Samuel y por eso fue destituido del reino, digamos, en proyecto. A partir de allí Dios dijo: voy a elegir a alguien mejor que vos, y luego se unge a David como futuro rey de Israel, aunque pasarían por ahí más de una década en que se cumpliese la muerte de Saúl junto con, bueno, el establecimiento de David como nuevo rey. Pero en este caso Usías fue mucho peor. ¿Por qué? Porque se metió dentro del templo a ejercer la función del sacerdote. En el caso de Saúl fue en cualquier lugar el lugar del sacrificio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, digamos que el tabernáculo estaba en una ciudad y en ese tiempo, bueno, vamos a hacer un altar, pero lo va a hacer Samuel como sacerdote. Recordemos, y en los libros de crónicas, en las genealogías, aparece en la tribu de Leví, aparece Samuel como descendiente de la tribu de Leví, o sea, era capaz de ser sacerdote. Entonces él podía ofrecer el sacrificio y no Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Pero más allá de las tribus, en realidad lo que hizo el rey Usías era meterse dentro del templo, o sea, era un lugar que estaba prohibido para el rey, meterse en un lugar del templo que estaba totalmente prohibido y sobre todo reaccionar con soberbia y con gran enojo frente a la advertencia de los sacerdotes que le dijeron: salga de aquí. Y enseguida le empezó a brotar la lepra como un acto de misericordia de Dios, porque tendría que haber sido muerto por Dios al instante. Pero lo que hizo Dios fue sacarle lepra aquí, en la parte de la frente, como diciéndole: mira, si seguís un poco más te voy a matar. Y automáticamente el rey se da cuenta y sale corriendo. Y al final termina todos los últimos días o meses o años de su vida encerrado. ¿Por qué? Por un acto de necedad, por no pensar y por no ser ubicado. Y esta pregunta tenía una segunda pregunta, que ¿cómo podemos aplicarlo hoy en día? Bueno, hoy en día en realidad nadie que pisotee la sangre de Cristo quedará impune. Aquella persona que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Y por supuesto la idea es poder tener una conciencia clara de la santidad en el temor de Dios, practicando buenas obras en base a nuestra vida de fe en Jesucristo y nuestra salvación por gracia de Dios. Simplemente eso. Dios pide y demanda de nosotros que seamos su pueblo, un pueblo que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Espero que te haya gustado este video, así que todas las respuestas a las preguntas que pusieron están allí. Las demás que fueron textos, que fueron de poca y ahí nomás una línea de respuesta, las respondimos a través de cada comentario. Y sigamos firme creciendo la voluntad del Señor. Pero no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi y acordate, suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!